Buenas noches. Como venimos caminando en fe, y una de las frases que he escuchado y algunos me han escrito sobre ser embajador de Cristo. Muchos cristianos se ufanan de ser embajadores de Cristo, pero no han definido o no han entendido qué es ser embajador. Embajador significa representante. Y es el representante de un país en tierra extranjera. Cuando nosotros miramos, el embajador es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero. Y es aquel que proporciona un vínculo entre su país de acogida y el país que representa. Los embajadores trabajan construyendo esas relaciones, desarrollando esas políticas que favorecen tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Y cuando se habla de embajador, es aquel que tiene un liderazgo que representa, que se le da la autoridad para hablar en nombre de su país. Por lo tanto, con todo lo que estamos diciendo, debemos entender que un embajador debe tener mucho cuidado. ¿Y por qué debe tener mucho cuidado? Primero, vive en un país, pero es responsable ante otro. Segundo, es el que representa el mensaje de un líder que no está presente. Ese líder no está directamente, por lo tanto está hablando a nombre de alguien que no está en el momento. El embajador es el que encarna el carácter de su país de origen. Y por lo tanto va a seguir, va a aplicar y va a estar bajo las leyes y las costumbres que necesariamente no son ni bien conocidas ni bien aceptadas por la nación donde está viviendo. Por eso debe hacer todo el tiempo, todo con cuidado, respetando las leyes y costumbres del anfitrión donde se encuentra. Por eso sabemos que un embajador de un país vive en un país extranjero y es el que muestra allí a todos los que viven lo increíble, lo llamativo que hay en su país de origen. Y entonces deberíamos aterrizar todo esto. Porque lo primero que tenemos que entender como cristianos es que estamos de paso. Nuestro hogar está en el cielo. Y ya eso nos está hablando de identidad. Pero también nos está poniendo una responsabilidad como embajadores de Cristo. Porque no es el título, no es el nombre, es la acción que hacemos en Cristo. Y entonces esto nos lleva a que tú y yo, si levantamos la mano y decimos que somos embajadores de Cristo, pues tenemos que empezar a mostrar lo maravilloso que es nuestro hogar. Y entonces tenemos que mirar algo. Cuando tú miras un embajador, la embajada es un pedacito
de terreno del país de origen en un país extranjero. Por lo tanto, tu hogar y mi hogar es ese pedazo de cielo donde se vive, pero también donde se testifica. Porque es que lo que estamos dando a conocer es que esa vida que vivimos, el ejemplo que nosotros damos delante de ellos, viene de nuestro país de origen. Y nuestro origen es en el cielo. Por lo tanto, nuestro hogar debe ser ese pedacito de cielo como embajada de Cristo. Pero también cuando tú dices que eres embajador de Cristo, pues lo que estás diciendo es que representas a Cristo. No hay ninguna diferencia entre un embajador terrenal y un embajador celestial. Las responsabilidades son los mismos y la representación es la misma. Por lo tanto, como embajador presentas credenciales, pero también estás representando y comunicando los deseos y la voluntad del jefe de Estado que te ha enviado como embajador. Y entonces aquí estamos hablando que tú tienes que estar hablando, representando, comunicando los deseos y la voluntad de Cristo a los demás. Y entonces, como embajadores de Cristo, ¿qué responsabilidad la que tenemos? Pues tenemos la importante responsabilidad de llevar el mensaje de reconciliación al mundo. Y en los tiempos que estamos viviendo es lo que se necesita. Esto me dice algo con mucha tristeza, y es que la iglesia no ha cumplido el propósito y el encargo para el cual fue llamado. Y entonces es donde vemos, oiga, se ha llevado el mensaje de reconciliación al mundo, donde hubiéramos llevado ese mensaje de reconciliación a nuestras ciudades, a nuestros barrios, pues cómo sería de diferente, porque estaríamos dando un testimonio diferente. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo presencial, por redes sociales, por noticias y por todo lado? Las peleas de unos a otros. Pero el mensaje de Cristo es la reconciliación. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero a veces nos portamos como extraños ante las situaciones. O a veces estamos a favor de las situaciones que se están viviendo. ¿Y dónde está tu representación? Porque todo lo que dices se toma como ese mensaje de Cristo. Si tú eres el embajador, cuando hablas, estás hablando a nombre del reino que te envió. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros decimos es tomado como la parte oficial. Yo como pastor me tengo que cuidar mucho de cómo hablo. Porque cuando yo hablo, no dicen que estoy hablando personalmente, sino es la posición de la iglesia. Y cuando tú hablas, entonces dicen que es la posición de Dios con respecto al mundo. Hace algunos días me hicieron una entrevista para un trabajo que estaban haciendo para una universidad. La persona que me entrevistó entonces me decía: pastor, a mí me gustaría conocer su opinión personal. Entonces yo le dije, bueno, entonces no vamos a grabar todavía. Me hizo las preguntas y yo le contesté a nivel personal. Después de conocer mi opinión personal, entonces dijo, listo, vamos a conocer la opinión como pastor.
Entonces ya aprendió, ya me hizo las preguntas, grabó porque era su trabajo, y al terminar me decía, ¿la posición como pastor está de acuerdo con la doctrina de la iglesia? Le dije, claro, está de acuerdo con la doctrina de la iglesia basado en la palabra del Señor. Y por eso no te dejé grabar, porque una cosa es la posición personal y otra cosa es la posición como pastor. Las dos posiciones no deben diferir. ¿Cuál es la diferencia?, me decía él. Dije, la diferencia es que la una va de acuerdo a mis preceptos y lo que yo pienso sobre la situación, y la otra está basada en la palabra de Dios. Entonces, no hay discordia entre la una y la otra, pero las bases son diferentes. Y eso es lo que tenemos que mirar. Mucha gente dice que la critican, que la señalan, pero no se dan cuenta que es que están hablando de representación de alguien. Tú y yo representamos a Cristo. Tú y yo estamos hablando, y cuando hablamos, hablamos en nombre de Cristo. Y en estos tiempos y en estos momentos y en todo lo que hemos vivido, lo que Dios nos ha dado la oportunidad como embajadores es de animar a otros, consolar a otros, llevar a otros al Señor, y que los que están al lado nuestro hagan lo mismo. Tú y yo somos embajadores por la gran comisión que Cristo ha dado a cada uno de nosotros. Marcos 16, 15, 18. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos impondrán la mano y sanarán. Entonces miren el mensaje tan hermoso que tenemos en la Biblia. Y si nosotros miramos Mateo 10, 25, 28, también nos dice claramente, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire que está muy claro lo que nos está diciendo Cristo. Y entonces algo que tenemos que saber y ser conscientes es que antes de ser embajadores, pues tú y yo tenemos que saber embajadores de quién, de qué es lo que estamos representando. Tú no puedes tomar el trabajo de embajador sin saber qué vas a hacer, a quién vas a representar. Porque entonces no serías capaz de llevar a cabo tu deber como un buen embajador. Por eso, para que tú puedas hacer bien el trabajo, para que puedas representar a Cristo a un mundo donde se están matando unos a otros, donde se están hiriendo unos a otros, un mundo incrédulo, primero tienes que pasar tiempo para conocerlo. Tienes que conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo, tienes que conocer al Espíritu Santo. Y la base regular para ello es la lectura de la palabra, su estudio, tiempo de oración, de tal forma que estés más cerca de Él.
y tener en cuenta que el embajador no se autodesigna. Yo no puedo salir a decir yo soy. Y eso es algo por lo que la gente ha sufrido, porque se autodesigna representante de Cristo, pero después termina votando el ministerio. Por eso el embajador tiene que ser nombrado por Cristo, de acuerdo a como dice 2 Corintios 5, 18, 20. Un embajador no se preocupa de mantenerse a sí mismo. Y un embajador de Cristo mucho menos, porque el Señor le llama, le prepara, le suministra todas las necesidades. Entonces mire lo que está haciendo el Señor, y entonces vemos Efesios 1:3 y Filipenses 4:19. Y ahí está una de las bases que yo siempre he tenido. Yo me preocupo de las cosas del Señor porque el Señor siempre se preocupaba de mis cosas, ¿no? Como embajador, tú tienes las instrucciones claras, precisas, de forma escrita, y estamos hablando de la Biblia como palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16. Entonces yo como embajador no es que voy a ir a ver qué digo, sino tengo mi base donde está escrito, en la cual yo debo basarme. Pero también como embajador, los insultos no son para tomarlos de manera personal. Como embajador puede ser aceptado o rechazado, el reino aceptado o rechazado. Y eso tenemos que tener claro. Y de pronto no es por tus méritos, por esos propios méritos que tú aduces, de pronto es por el testimonio, o lo más seguro es por a quién representas. Juan 15, 19, 21. Lo otro que tienes que tener claro es que tú como embajador no fuiste nombrado para obtener beneficios para sí mismo. Una cosa es que el Señor te bendice y otra cosa es que tus esfuerzos se gastan en el servicio al Señor, en darle la gloria a su nombre mediante el intercambio de la buena noticia del Evangelio, que es Cristo, 2 Corintios 5:15. Un embajador sabe que es el representante de otra persona. Por lo tanto, tú y yo debemos saber que lo que se dice y se hace reflexión es sobre Cristo, que es la persona que nos envía. Juan 13:35, 17:23. No es lo que tú pienses, no es lo que tú quieras, no es lo que se te dé, es lo que Cristo te ha puesto a hacer. Por lo tanto, tenemos unos parámetros claros. Por lo tanto, la perspectiva como embajadores es el servicio. Eso es una fase fundamental. Puede tener la perspectiva de la recompensa, porque el Señor dice que somos recompensados. Y si tú prestas un buen servicio, el Señor te va a reconocer. Eso lo dice en Mateo 5:12, lo dice en 2 de Juan 1:8, en Apocalipsis 22:12. Pero no es el fin. Tu fin no es la recompensa, tu fin es el servicio. Si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Por lo tanto, tu fundamento como embajador
Es un fundamento seguro. Estás parado sobre la roca que es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Nuestro Redentor, fue el que nos sacó, nos salvó, nos llamó y nos puso a trabajar. Por eso estamos sirviéndole al Señor. Y como hijo de Dios, como esa roca que es la base sobre la cual se está construido y no te va a dejar caer. Si tú estás parado sobre Cristo, no te vas a caer. Si estás en la voluntad de Él. Por lo tanto, como embajador de Cristo, tú y yo nos debemos esforzar ser como Él, porque es la imagen de Él la que se tiene que ver. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, porque ya hemos crucificado nuestro pensamiento. Por lo tanto, tú y yo tenemos unos corazones de siervos. Porque estamos dispuestos a servir. A servirle a Dios y a servirle a nuestros semejantes. Eso es ser embajadores. Y al tener un corazón de siervos, pues nosotros somos buenos, compasivos para con todos los que conocemos. Pero también desafiamos lo que está mal y hablamos de la verdad. Conforme a la palabra somos alegres y nos negamos a ajustarnos a las normas de la sociedad. Tenemos el control de nosotros mismos, basados en Cristo Jesús, espontáneos y creativos con respecto a la palabra, viviendo una vida a toda plenitud, en la plenitud de Cristo, no nuestra plenitud. Y haciendo las cosas agradables a Dios y no al hombre. Y pensamos en los demás en lugar que en nosotros mismos. Todo esto porque como embajadores de Cristo tenemos la mentalidad de que no es acerca de nosotros, no es acerca de resaltarnos, no es acerca de que nos aplaudan, no. Se trata de servir y ayudar a los demás para glorificar el nombre del Padre. Y esto comienza con un cambio de ciudadanía. Por lo tanto, si tú quieres representar a Jesús en este mundo donde tú vas caminando, primero debes pertenecer al reino. Porque si sigues perteneciendo al reino de ti mismo, pues no vas a poder ser embajador del reino de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú y yo debemos vivir bajo los estándares de nuestro Rey, bajo los estándares del Padre Celestial. Estemos cerca o estemos lejos, jamás podemos estar alejados del Señor. Porque si tú lo vas a representar, ¿cómo vas a estar lejos de comunicarte con Él? Por lo tanto, no nos podemos apegar a esta tierra, puesto que la palabra nos dice que somos pasajeros en este mundo. Y nos espera una casa en el cielo, como dice 2 Corintios 5:1. La palabra nos advierte que podemos ser encarcelados, vituperados y tantas cosas que nos habla la palabra. Pero
siendo embajadores, debemos difundir el mensaje de Cristo, donde todos son bienvenidos a tener la relación con el Padre, el amor con el Hijo, la guía y protección del Espíritu Santo. Cuando tú eres embajador de Cristo, estás cumpliendo la perspectiva del reino. Y cuando aceptas ser embajador, lo que estás haciendo es abandonando tu propio reino, tu reinecito, el reino del mundo, y empiezas a caminar en lealtad al reino de Dios. Y entonces tu responsabilidad y mi responsabilidad es contarles a todos y cada uno las buenas nuevas para que también puedan unirse al reino de Dios, para que también saquen la visa y quieran viajar al reino de Dios, porque somos embajadores a nombre de Cristo. Por eso debemos evaluar a quién representa tu vida. ¿A quién estás representando? ¿Te está representando a ti o a Cristo? ¿Vives por tus propios intereses o vives para Cristo? Quizás es fácil vivir para Él en algunas ocasiones, cuando todo va bien, genial. Pero deberíamos evaluar si vivimos solamente para nosotros y nuestros propios intereses el resto del tiempo. Porque a veces creemos que somos cristianos por raticos. ¿A quién representas? Cuando te sientas en el computador, frente a las redes sociales, cuando estás tomando tu celular, en el WhatsApp, ¿por qué no evalúas si tu rol de embajador es de un cuarto de tiempo, medio tiempo, tiempo completo? Eso sería bueno que lo viéramos realmente. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nuestros actos dan mucho más que hablar en las personas a nuestro alrededor. Nuestros actos muchas veces dan más que hablar que las propias palabras. Muchos creen que representan a Cristo si hablan de Él. ¿Y el resto de cosas dónde están? Es tu testimonio completo. Es tu vida, son tus decisiones, es lo que haces, es lo que no haces. En todo momento, en cada instante, en cada situación cotidiana. Lo que realmente habla más de si eres o no eres. Muchos no se han dado cuenta que es un ejemplo para los demás, independientemente de cómo lleva su vida. Lo que sí se debe evaluar es, ¿eres buen ejemplo o mal ejemplo? En todo momento, ¿a quién representa tu vida? Jesús nos habla y nos hace énfasis que podemos conocer el árbol por sus frutos. Por lo tanto, las personas a nuestro alrededor siempre degustan el fruto que viene de nuestra vida en las situaciones cotidianas. Un fruto dulce o un fruto agrio.
un fruto de nuestra naturaleza carnal o de nuestra naturaleza espiritual. En tu caminar, sigues la corriente en el estudio, en el trabajo, en tu vida diaria, porque es difícil para ti decir no e irte en contra de la presión del grupo. ¿Vives tu vida para Jesús y tomas partido por lo que es justo? ¿O más bien cedes cuando viene la frustración o el enojo, cuando todo esto se empieza a levantar en ti y contra ti? ¿Qué sienten las personas a tu alrededor? ¿Paz? ¿Paciencia junto a ti en situaciones que no sean fáciles? Hoy te invito a que nos evaluemos. Nos evaluemos porque es que es muy fácil decir que yo represento a Cristo, que yo camino con Cristo, que yo soy de Cristo, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos viviendo. Muchas veces la imagen que estamos representando ante la familia, los amigos, los vecinos, no es que somos embajadores de Cristo. A veces nos estamos representando a nosotros mismos. Y no es el testimonio que la gente quiere seguir. Bienaventurado todo aquel que cree en lo que está escrito, que cree en el poder que está disponible para los que aman a Dios de todo corazón y dan testimonio, siendo irreprensibles, como dice la palabra. Nunca se te olvide que donde quiera que vayas, que donde quiera que estés, que con quien estás hablando, estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que de acuerdo a cómo lo representes vas a hacer un gran honor o una gran vergüenza. Que si vas a representar a Cristo va a ser un cargo elevado, de elevada responsabilidad. Pero nunca olvides que al que el Señor llama, equipa para que tú hagas las cosas bien. Llevas su nombre, el poder de su palabra y el Espíritu en ti. Ese Espíritu del Señor que te da la capacidad de escuchar y obedecer las instrucciones. Es por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es el tiempo de consagrar tu vida a medias y con todo lo que estamos viviendo. Esta es la época de caminar con Dios, de entregarle nuestra vida por completo. Cuando lo hagas, Él te dará tal unción, tal poder y tal gloria que brillarás para Él, no para ti, como dice Filipenses 2:1, como estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. Por eso, ahí donde estás, te invito a que evalúes tu corazón, que vengas a la cruz del Calvario y que reconozcas que aún como seres humanos nos equivocamos, que aún como seres humanos fallamos, pero que tenemos un corazón dispuesto a ser esos embajadores que Cristo siempre ha querido. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque tú nos das el privilegio y el honor, Señor, de representarte, Padre amado. Pero tenemos que reconocer que muchas veces no hemos sido los mejores embajadores, Padre Santo. Que muchas veces te hemos fallado, le hemos fallado a tu Hijo, le hemos fallado al Espíritu Santo contristándolo, Señor. Hemos fallado conforme a los principios de tu palabra. Pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú una y otra vez nos has perdonado, Señor, cuando ves realmente el arrepentimiento en nuestro corazón.
Papito Dios, queremos caminar diferente, ser hombres y mujeres diferentes en este tiempo, Señor, para tener tu imagen, la imagen de tu Hijo, para que tú y tu Hijo puedan acampar en nuestros corazones y para que nuestros hogares, Señor, sea ese pedacito de cielo, como esa embajada terrenal. Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque cada día, Señor, nos exhortas para que entendamos más y más la obra de tu Hijo, pero también para que caminemos, Señor, de tu mano bendita y de la mano de tu Hijo. No permita, Señor, que nos soltemos, ni que nos desviemos a derecha ni izquierda, sino que cada día nuestro testimonio, Señor, haga resplandecer a Cristo en nuestros corazones y en los corazones de los que nos rodean, para que quieran también ser partícipes, Señor, de todas estas maravillosas promesas que tú nos das, pero también, Padre misericordioso, de todo este tiempo maravilloso de servirte. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo grande, el Señor les bendiga y evaluemos realmente si somos esos embajadores del Señor. Adelante, y una vez más, hay un trabajo por hacer. Cristo está esperando que nosotros hagamos ese trabajo. Id en el ministerio de la reconciliación, en el mensaje de la buena noticia. Por eso, adelante de la mano del Señor, y que Él nos continúe bendiciendo en el servicio. Buenas noches.